tardes a todos. Ya encaramos la última charla de las 6 que hemos podido disfrutar a lo largo del fin de semana. Como luego se nos echa el tiempo encima y queremos que Lucas nos cuente cosas de la flora de Hoyo con calma y con tranquilidad y sin atropellos, pues aprovecho este minutillo inicial que me ha dado paso él para poder agradecer a todos los ponentes y a todas las personas que han participado y han ayudado a que estas charlas se hagan realidad. Y aparte de los ponentes, a todos los asistentes, agradeceros vuestra asistencia y gracias por todos quedaros en casa y animosamente poder encarar estos momentos tan difíciles. Lucas, cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias. Para empezar, bueno, he perdido unos minutos, ya lo siento muchísimo, no sé qué ha pasado. Para empezar, decir que ya dentro de lo que es la botánica y la fauna, España, dentro de Europa ya tiene una biodiversidad increíble, porque bueno, durante las últimas glaciaciones pues sirvió de refugio a especies que a lo mejor en otros lugares de Europa habían perdido su lugar por el cambio del clima y por la complicada orografía que tenemos, pues en esos ir y venir de las glaciaciones han encontrado refugio en las umbrías o en las zonas más altas algunas especies que quizá no casan con el clima más cálido que tenemos en comparación con el resto de Europa en Hoyo. Comentar que en España se encuentran un 50% de todas las especies que hay en Europa y un 30% de los 900 endemismos que hay. Y así que es una región que, aunque pueda parecernos que no, quizá porque comparado con otras zonas de Europa, pues no se ve tan verde, con esos bosques caducifolios tan monumentales que podemos ver pues en Francia o en Centro Europa, la verdad es que nuestra vegetación, aunque quizá menos densa y de porte más bajo en nuestra zona, pues es de una riqueza increíble. Luego ya dentro de España, comentar que en cuanto a botánica, por ejemplo, España tiene unas 7.500 especies, la Comunidad de Madrid 2.116, si no me equivoco, o 2.160 creo, y Hoyo, pues según Miguel de Corro, que por lo que he visto está hoy en la charla, tiene unas 823, más o menos. Así que estamos hablando de que Hoyo tiene una cantidad de flora brutal, sobre todo si la comparamos con países de Europa como Holanda, que tiene 1.200. Así que tenemos pues el dos tercios de las especies florísticas de un país como Holanda. Entonces, por ejemplo, en Hoyo una de las características importantes es el hecho de que es un monte isla, como han explicado ya en la charla de geología, y esa condición pues la hace que al estar cerca pero separada de la cordillera del Guadarrama, pues como he dicho antes, sirva de refugio a especies que no podemos encontrar en las zonas ya más bajas de la Comunidad de Madrid. Hoyo tiene un desnivel muy importante, el punto más alto es el Estepar a 1.404 metros y el más bajo la Espuma a 810, así que hay unos 600 metros de desnivel y estos 4 o 5 grados de temperatura que produce la orografía, pues genera que se puedan dar una cantidad de especies mucho mayor que en otros sitios. Principalmente en Hoyo encontramos dos pisos bioclimáticos que básicamente pues definen las situaciones en las que la flora va a crecer y tienen que ver pues con la precipitación, con la altitud sobre todo, con la humedad ambiental y con la continentalidad, que básicamente, pues, principalmente tiene que ver con la diferencia de temperaturas entre el invierno y el verano, ¿no? Entonces, Hoyo es bastante continental. Entonces, bueno, los dos pisos son el mesomediterráneo hasta 1.100 metros y el mesomediterráneo hasta 1.100 metros y el supramediterráneo hasta 1.500. Entonces, bueno, encontramos pues sobre todo en la zona mesomediterránea, pues los encinares y los enhebrales, que son los que dominan clarísimamente. ¿No se oye? ¿No se oye, me están diciendo? Sí, yo sí te oigo. Yo creo que alguna persona no te oye, pero la mayoría sí. Vale. Es que como lo acabo de ver, perdonad. Alguna persona no te oye, pero será problema de Vale, esa es que persona. lo he visto y me ha asustado. Gracias. Vale, bueno, pues que además de los encinares y los enhebrales en el mesomediterráneo, que es más bajo que el supramediterráneo, como hemos visto, pues en el supramediterráneo encontramos algún recodo de roble melojo, Quercus pyrenaica, y también encontramos el famoso Quercus suber o alcornoque, que es posiblemente lo más famoso florísticamente que puede tener Hoyo así para la gente común.
Luego, bueno, son suelos calizos, que en España encontramos la península dividida entre suelos calizos y suelos... perdón, son suelos graníticos en Hoyo, y encontramos suelos graníticos o silíceos y suelos calizos. Entonces, los suelos calizos están en la zona de Levante y en esa mitad de España, y en la mayoría de la meseta, y por ejemplo en Hoyo, pues claramente son graníticos, pues como es evidente y como hemos visto de nuevo en la charla de geología. Entonces, los suelos provienen de ahí y permiten que crezcan las especies adaptadas a esos terrenos. Bueno, como hemos visto, pues con esa biodiversidad, naturalmente, desde hace mucho tiempo había sido objeto de protección, y ya en 1930 pues la región de la Cuenca Alta del Manzanares empieza a estar un poco protegida con la protección de la pedriza. Luego en el 78 se expande y se crea el Parque Nacional de la Cuenca Alta del Manzanares, si no me equivoco, y luego la Comunidad de Madrid lo amplía, lo convierte en parque regional y bueno, tiene la forma que vemos aquí en el mapa. El cuadrado este rojo es Hoyo, y entonces, bueno, todos estos municipios que están englobados dentro del parque hacen su conexión entre el Monte del Pardo, que está incluido en el parque, pero no está marcado porque tiene una gestión que no pertenece al parque, y la cuerda larga de la Sierra del Guadarrama, que es esto de aquí. Entonces, tiene una importancia vital porque, como vemos, si el término de Hoyo no estuviera, el corredor que tendrían pues todas las especies de protección sería muchísimo menor. Y luego, además, es reserva de la biosfera desde el 93 por la UNESCO, también forma parte de la Red Natura por la Unión Europea. Entonces, bueno, tiene unas figuras de protección importantes, pues dada su biodiversidad. En este mapa vemos más o menos pues lo que hemos comentado antes. En este tono pardo vemos los encinares, en el tono más azulado vemos los enhebrales, y aquí este es el tono anaranjado, son los encinares con mezcla de otras especies. Entonces, como vemos, son claramente los que dominan en el municipio. Bueno, luego encontramos todo esto en las zonas de matorrales, pues asociados, pues aquí como vemos, a la jara, al junco, al romero, al cantueso, al majuelo o espino albar, a la retama, a la rosa canina o rosa silvestre, el escaramujo, que es el pequeño frutito que da, a la zarzamora. Y bueno, ya después de esta pequeña introducción así un poquito más general, quería comentar, para que sea un poco más ligero, de algunas especies presentes en Hoyo, pues tocando un poco desde árboles a arbustos a flores. Entonces, bueno, primero quería hablar de toda la familia de los quercus que encontramos en Hoyo, que son la encina, el roble melojo, el quejigo y el alcornoque. Entonces, bueno, de la encina comentar, obviamente creo que todos conocemos cómo es una encina y todos podemos reconocerla perfectamente, y simplemente me había parecido interesante que quizá para los que no lo sepan, porque es una duda que me surgió a mí en su día, pues bueno, estas pequeñas inflorescencias amarillas que le salen a la encina son las flores masculinas, y para ver las flores femeninas tenemos que venirnos aquí, que veis ahí que hay una pequeñísima flor roja que muchas veces sale en pares, y esas son las flores femeninas de la encina, que muchas veces pues si no lo has visto, pues no sabes ubicarlo. Y estas pequeñas agallas que salen en las hojas son simplemente la picadura de una avispa que pone así sus larvas, y la agalla o ese bulto es la respuesta, digamos, tumoral de la hoja para defenderse, como una especie de inflamación que hace para defenderse de este ataque. Y no tienen más problema para el árbol, a menos que haya una infestación brutal que lo debilite muchísimo, no tienen más problemas para el árbol. La siguiente, por orden, digamos, de conocimiento, pues será el alcornoque, que, bueno, estos en concreto no son de Hoyo, son unos ejemplares que están en Torre, pero que son digamos, la joya dentro de los árboles que hay en Hoyo. Como todos sabéis, pues en la Cabilda y en las viñas hay bastantes alcornoques, y esto tiene interés por varias cosas. Primero, porque es uno de los que tiene más altitud dentro de la península ibérica. El alcornoque más o menos va desde nivel del mar hasta 1500 metros, y entonces en las zonas altas donde lo encontramos en Hoyo, porque daos cuenta de que cuando se dice que en Hoyo está a 1001 metros es medido desde la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, hasta la Cabilda se suben bastantes metros. Entonces, el alcornoque en Hoyo está a mucha altitud, probablemente es el segundo o tercero de España en altitud,
Y luego es también significativo porque el alcornoque necesita bastante humedad en el suelo, pero también necesita bastante luz y sol directo. Por tanto, no es fácil que consiga encontrar su sitio. Desde luego en España, bueno, si vemos un mapa de distribución, pues los encontraremos en la península ibérica, en Portugal, en Extremadura y ya en Levante, en algunos puntos de Alicante y sobre todo y en Cataluña. Y si nos acercamos más aún, veremos cómo se puede apreciar en la distribución, cómo desde Extremadura, por los montes de Toledo, por el Tajo, hay más o menos una línea que une las poblaciones de Cataluña con las poblaciones de Extremadura, y justo en esa línea es donde se encuentran pues, los alcornocales que hay en Hoyo. Y es muy importante preservarlos porque, como he dicho, estas condiciones seráficas de humedad del suelo hacen muy difícil tanto propagar el alcornoque manualmente con reforestaciones, porque habría que saber exactamente dónde está el nivel freático y eso no siempre es tan fácil, como que se propague por sí mismo. Entonces hay que protegerlo. Y además, una de las cosas que sería interesante sería tampoco generar grandes tumultos junto a los alcornoques, porque gustan de los suelos un poco sueltos, y entonces que haya muchísima actividad alrededor de los alcornocales compacta el suelo y al final va en contra de su protección. Bueno, el siguiente árbol es el roble melojo, que lo podemos encontrar pues, en las zonas más altas. Probablemente si uno no ha subido a las cumbres, digamos, del Serrejón o Sierra de Hoyo, no habrá visto en Hoyo roble melojo, pero bueno, sí lo habremos visto, por ejemplo, pues mismamente en el Escorial, que es bueno, una especie que hace así un poco de bisagra entre el roble propiamente dicho del norte de Galicia y de Asturias con la encina y con el quejigo. Entonces, bueno, la hoja es muy similar a la del roble del norte, pero mucho más dura y con esa pelosidad que cualquiera que haya visto un roble de estos se habrá dado cuenta de que tiene esa pelusa tan agradable al tacto. Y de nuevo, pues comentar que esas bolas, que muchas veces hay gente que las llega a confundir incluso con la semilla, que es la bellota del roble, pues son otra vez las agallas de una avispa que pone sus huevos ahí, sus larvas, y luego cuando salen producen ese agujero, que de nuevo no tiene más problema. Entonces estos árboles, los robles, los encontramos menos porque necesitan más humedad y suelos más profundos que la encina. Entonces, bueno, las encontramos en las zonas de umbría, es decir, las caras de las montañas que dan al norte, o en zonas que tengan un poco más de humedad que lo que suele haber en Hoyo. Aunque Hoyo, dentro de lo que cabe para la comarca, es bastante húmedo porque caen entre 600 700 mililitros al año, así que es bastante. Bueno, este es un árbol que quizá ya no haya tanta gente que lo conozca, que es el quejigo, Quercus faginea, que bueno, como vemos está muy emparentado con los otros, pero tiene pues la copa menos densa y su principal característica quizás es el tono dorado que coge en otoño cuando se le cae la hoja, que es bastante espectacular. Y a su vez, podríamos decir que hace un poco de bisagra en cuanto a nicho ecológico entre el roble pirenaica y la encina, porque requiere suelos más profundos, un poco más de humedad que la encina, pero no tanta como el melojo, y de hecho lo sustituye en muchas de sus series vegetales, y además tiene la característica de que aguanta suelos un poco más calizos, y de hecho lo encontramos pues, por toda la península. Y tiene unas hojas que, si las veis, es una pena porque las fotos están en bastante buena calidad, pero bueno, si las veis, las hojas pues son, digamos, un híbrido casi entre la del roble y la de la encina. También decir que como los quercus hibridan muchísimo, hay veces que es complicado decirlo, así que a lo mejor esta en concreto puede que sea, de hecho, un híbrido entre roble y entre quejigo y encina. Bueno, más fotos de la hoja del quejigo. Antes de pasar a esta, pues nada, también decir que aunque la encina siempre preponderó en esta zona, habría que comentar que se la ha favorecido por los usos humanos, porque la encina produce muy buen carbón vegetal. Además, la producción de bellota para montería de la encina es muy buena y la de los otros árboles no tanto. Y entonces, entre eso, que la madera del quejigo y del roble es mejor para construcción que la de la encina, digamos que se ha favorecido la preponderancia de la encina sobre el resto de quercus en esta zona en particular. Luego, si vamos a León o Palencia o Burgos, el Quercus pirenaica es completamente el que domina. Bueno, luego rápidamente pues comentar este árbol, que es el Amelanchier ovalis o guillomo, que bueno, está emparentado, para el que tenga un manzano o algún árbol de ese tipo, verá claramente que está muy emparentado tanto por la flor como por el fruto como por la hoja. Es de la misma familia, de las rosáceas,
y en hoyo pues se encuentra en muy pocos lugares porque de nuevo requiere humedad y suelos profundos, y además es una planta que les gusta muchísimo a todos los animales, entonces el ganado tiende muchísimo a comérsela y al final solo consigue sobrevivir pues en aquellos huecos de rocas donde un pájaro ha conseguido depositar su semilla y es lo suficientemente profundo como para germinar, y además que tenga umbría para tener esa humedad de la que hablábamos. Entonces encontrarse uno de estos árboles, que la verdad es que la floración es espectacular y la otoñada también, pues es una maravilla. Y es un árbol que se podría tener perfectamente en el jardín para promover esta biodiversidad, porque evitaríamos eso que decimos de que los animales se lo coman y evitan que crezca, que pasa también pues, con otras especies como pues, el manzano silvestre o maillo, el piruétano. Y nada, decir luego pues como curiosidad que el ovalis del nombre es porque la hoja es claramente oval, y el amelanchier pues viene del francés, que habla de que el fruto es muy dulce, que es meloso, porque de nuevo al estar emparentado con la manzana vemos que son como pequeñas manzanitas, tienen hasta esos sépalos que no se llegan a caer, que es como lo que hay en el culo de la manzana. Bueno, luego vamos a pasar a un arbusto, porque los árboles se suele hablar más de los árboles y de las flores, y los arbustos suelen quedar más olvidados, en las charlas introductorias sobre todo. Entonces este es el torbisco, que lo habremos visto muchísimas veces porque se asocia muchísimo con el encinar y con la encina, y es un árbol muy, muy, muy común en el municipio. Es una planta muy tóxica, ese fruto es extremadamente tóxico. Ya hablaremos un poco de ello, y tiene la característica de que se mantiene verde todo el año y florece en verano, que es bastante, bastante curioso. Entonces se la puede identificar muy fácilmente. Y esos pequeños frutos, como digo, son muy tóxicos, y de hecho se ha usado de ellos pues tanto como para ahuyentar al piojo de la gallina, a los parásitos de la gallina poniéndolo en los gallineros, con lo que la gallina muchas veces lo picaba y acababa muriendo también. Así que otro nombre de la planta es matapollos o matagallinas. Y también se usaba para pescar haciendo una pasta, se lanzaba al agua, es una práctica muy prohibida hoy en día, de hecho el nombre que se le daba a esta práctica era entorbiscar, así que ya venía directamente. Luego, bueno, mencionar ahí veis una marca de agua en la foto que no se ve, que es del blog de Miguel del Corro, que amablemente nos ha permitido poner alguna imagen, que es muy recomendable este blog. En esta charla ya lo comentaré al final, pero tanto el libro de Pepe Grillo como el blog de Miguel del Corro pues me han ayudado bastante a decidir qué introducir. Y luego también quiero hablar pues de una orquídea posiblemente una de las más comunes que hay en el municipio. Hay 11 clases de orquídeas, más o menos. Así que a pesar de lo que podamos pensar, pues porque las tenemos más relacionadas con zonas tropicales y demás, las orquídeas son bastante comunes en toda Europa, y de hecho en el libro de Darwin, La fecundación de las orquídeas, pues prácticamente todos los ejemplos son de orquídeas inglesas. Así que es un tipo de planta extremadamente común, y me parece curioso porque la gente no, al ser de un tamaño muy pequeño, pues la gente no lo suele asumir como orquídeas. Y bueno, no es que sea una planta que tenga un interés en la biodiversidad especialmente concreto, sino que ha producido mucha fascinación tanto por lo bonita que es como por la gran cantidad de métodos que inventaban las orquídeas o que tenían las orquídeas para ser fecundadas de maneras muy concretas por insectos muy concretos. De hecho, esto era tan así que durante las batallas sobre pues, el creacionismo o el evolucionismo en su época, el caballo de batalla que usaban siempre los creacionistas era que los mecanismos de fecundación de las orquídeas eran tan extremadamente complicados que no podían haber sido creación pues, fortuita de la evolución, y que tenían que haber sido elaborados por una mente pensante. Luego, bueno, evidentemente, pues en su ensayo Darwin, que es un ensayo muy, muy ligerito, la verdad, como todos los de Darwin, no es broma, pues demuestra claramente que no, y bueno. Entonces esta es la Orchis máscula. Comentar que Orchis viene del griego orkeis, que significa testículo, porque el tubérculo que tienen estas flores en el subsuelo es como un testículo, o parecido a eso dicen. La verdad es que no la he arrancado, esta es una que ha salido en mi jardín y no la he arrancado para comprobarlo, pero bueno. Entonces, bueno, comentar de eso de la fecundación que decíamos, que la flor de la orquídea, pues vista de cerca es así, y este espolón de aquí trata de imitar los espolones donde muchas flores tienen néctar, y entonces trata de engañar a los insectos a que traten de buscar el néctar que no hay para fecundar
o sea, para alimentarse y así fecundan a la orquídea. Entonces, bueno, en la siguiente foto pues he tratado de cortarlo y entonces para que se vea un poco. Entonces aquí tiene unos saquitos que se llaman polinios, que es esto, que tiene aquí el polen, aquí una especie de mango, digamos, que se llama caudícula, y aquí el retináculo, que es una bolita adhesiva que se encuentra pues aquí. Entonces el insecto, al entrar al espolón para buscar el néctar inexistente, se pega en la cabeza el retináculo, se lleva todo el saco de polen y en la siguiente flor pues al final acaba dejándolo pegado aquí en el rostelo, que tiene, como vemos, no sé si veis que hay un pequeño reflejito, pues es porque tiene una sustancia pegajosa. Y de ahí pues vemos que el rostelo está conectado al ovario, que es lo que fecunda, y luego pues sale pues una especie de vaina llena de las semillas. Bien, no quería tampoco acabar la charla, que creo que voy bien de hora para lo que quería contar, sin hablar un poco del berceo, que es una planta bastante común en Hoyo, aunque prefiere altitudes, entonces la encontraremos pues, a partir de los 900 metros, en suelos más o menos llanos y profundos, con cierta humedad, pero la habremos visto seguro, sobre todo por su gran tamaño, 2 metros. Aquí en la Berzosa, por ejemplo, donde vivo yo, pues hay zonas, como digo, más llanas y con suelos más profundos, donde en verano, más o menos, hay caminos que se vuelven un camino emparedado por estas batas del berceo, que es una planta perenne, y este bulto, digamos, de hojas viejas y nuevas, algunas verdes, algunas secas, esa macolla gigante, pues aguanta todo el año y nos permite identificar dónde se ubican. Y luego, bueno, ese tono dorado que coge en verano, pues lo hace también bastante propicio para jardinerías, si se quiere usar de forma un poco creativa. Y nada, de nuevo una foto de Miguel del Corro donde se ve muy precisamente la espiga, pues bueno, se ve con detenimiento cómo tiene pues las vainas donde se encuentra y demás. Entonces el berceo es una planta que, además de que se ha usado en cestería, pues allí donde no había esparto, porque está emparentada cercana al esparto, pero en esta zona de la península no hay esparto. Entonces se ha usado en cestería y en trabajos de ese tipo. Y luego es tan común que de hecho ha dado mucha toponimia. En Hoyo quizá no podemos asegurar que topónimos como el Berzalejo y demás vengan del berceo, pero sí que hay muchos otros pueblos en España que son el Bercial, el Berceal, y que está documentado que tienen que ver con la presencia de estas plantas. Así que, bueno, era una nueva dimensión que quería darle para que la gente vea que uno también puede interesarse en las plantas y en la botánica por su relación con la toponimia. Sí, efectivamente creo que ha puesto Miguel del Corro sobre la berzosa, que también puede ser. Entonces, me parece eso, que tanto pues, por la belleza de las plantas, por el interés histórico de la toponimia, pues aprender un poco más de las plantas de la zona siempre puede ser interesante. Y no quería dejar la charla sin comentar un poco de esta planta que es el ailanto o árbol del cielo, falso zumaque, y es una planta invasora catalogada por el BOE, que bueno, entró en la península hace más de 2 siglos por la zona de Levante, pero ha ido expandiéndose, y como podemos ver todos los que vivamos en Hoyo, pues tanto en las cunetas como en jardines, como en el propio monte, como esa foto de la izquierda, que es aquí en la Berzosa, se está acabando por convertirse en una verdadera plaga. Es una planta extremadamente resistente a la sequía, a la contaminación, con esas pequeñas sámaras que vuelan se mete en cualquier grieta, genera una cantidad de semillas descomunal. Además, luego tiene la capacidad de producir tallos a partir de la raíz a más de 10 metros de distancia, y luego genera unas sustancias alelopáticas que evitan que las otras plantas crezcan. Es como si la propia planta produjera un herbicida. Entonces evita que las plantas a su alrededor también puedan crecer. Y es una planta que es muy goloso dejarla crecer, porque la verdad es que uno crecido es muy monumental, pero claro, al final resulta que con su crecimiento tan brutal es muy complicado, una vez que ha crecido y tiene cierto tamaño, eliminarla, porque claro, destoconar un árbol no es tan fácil. Entonces habría que empezar a tener un poco más conciencia sobre este tipo de cosas y evitar que las plantas como el ailanto o la acacia de 3 espinas también, que no es tan invasora, pero también hay bastante si uno se fija, pues evitar que este tipo de plantas surgieran. Entonces, bueno, ahora yo creo que nos queda, que ahora me corrija Antonio si no, pero creo que nos queda tiempo para alguna pregunta. Comentar que para el que tenga más interés, pues recomiendo tanto el blog de Miguel del Corro del Manzanares al Guadarrama, que os he puesto el membrete para que lo reconozcáis,
como el libro de Pepe Grillo, Flora Silvestre en Hoyo de Manzanares, también brutal. Y para cualquiera que tenga interés son 2 libros de referencia. Así que nada, ahora si hay alguna duda, pregunta, comentario, cosa en la que me haya equivocado, pues adelante. Muy bien, Lucas. Pues sí, hay alguna pregunta. Bueno, te han preguntado por los ailantos, pero como ya has hablado de ellos, pues se da por respondida. Luego Miguel del Corro nos comenta la berzosa. No sé si hace referencia a los berceos, que venga de ahí la palabra Alberceo, sí. berzosa. Puede ser de ahí, ¿no? Y Sí, sí. luego, y luego yo tengo una pregunta. ¿El guillomo se podría llamar manzano silvestre o peral silvestre? ¿Es algún tipo de planta de ese estilo o no? El guillomo que has presentado antes. El guillomo es de la misma familia, son todas rosáceas. Entonces el peral silvestre, el piruétano, el manzano silvestre, todas se parecen mucho. El guillomo tiene pues la hoja, digamos, más oval y el fruto, si os fijáis, pues bueno, tiene más forma de baya. Todos están muy emparentados. Esas rosáceas, tanto el rosal silvestre, el peral silvestre, el manzano silvestre, el guillomo, el endrino, me parece que también, todos son de la misma familia y tienen unos frutos muy parecidos, pero por eso, vamos, es fácil confundirlos y se podrían decir que son muy similares. También nos dicen por aquí que cuando vas a hacer alguna salida o Arba va a hacer alguna salida sobre el terreno para contarnos cómo son las plantas de hoyo sobre el terreno. Pues yo encantado, desde luego. Además, bueno, cuando acabe la cuarentena, como este año al final estábamos viendo con la concejalía para hacer una repoblación, pero ya se ha pasado la temporada con lo del confinamiento, así que todo lo que podemos hacer es salir al campo y, bueno, yo como veis, ya os digo que no soy botánico, así que pues si Grillo o Miguel del Corro quieren acompañarnos o hacer los honores, yo estaré encantado de mover cualquier salida al campo que se quiera impartir, desde luego. Bueno, pues muchísimas gracias, Lucas. Muchísimas gracias a todos los que todos estos días habéis asistido y espero muy pronto poder veros a todos en el campo, que es donde nos gusta estar. Gracias, Lucas. Ha sido excepcional tu participación. Todos habéis estado muy bien. Hemos superado todo tipo de vicisitudes técnicas. Y ya en el último minuto solo desearos que lo mejor a todos. Gracias por estar ahí. Quedaros en casa y que espero que todo esto pase muy pronto. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.